Un gusto, apreciados estudiantes, de nuevo estar con ustedes. Bienvenidos a esta clase. En esta clase nosotros vamos a estudiar a los hidrocarburos insaturados. Dentro de ellos encontramos a los alquenos y los alquinos. La destreza que vamos a desarrollar es reflexionar sobre los beneficios y riesgos de los hidrocarburos alquenos y alquinos, tanto lineales como ramificados, al describir su definición, clasificación, formulación y nomenclatura, así como su importancia para el desarrollo económico y tecnológico de nuestro país. Los hidrocarburos insaturados son los alquenos y alquinos. ¿Por qué se llaman insaturados? Porque tienen dobles y triples enlaces. Aquí se puede observar los alquenos tienen doble enlace y los alquinos triple enlace. A estos se los llama hidrocarburos insaturados. Estos enlaces se pueden romper cuando es necesario añadir a lo mejor nuevos átomos a la cadena carbonada. Estos hidrocarburos insaturados son insolubles en el agua, es decir, que en el agua no se van a diluir, pero sí se disuelven en solventes orgánicos como el éter, cloroformo y benceno. Hidrocarburos insaturados, definición. Son todas aquellas sustancias orgánicas que poseen dobles o triples enlaces entre carbono y carbono. Se clasifican en dos grupos, alquenos y alquinos. Los alquenos se caracterizan porque entre carbono y carbono tienen un doble enlace y los alquinos se caracterizan porque entre carbono y carbono tienen un triple enlace. Ahora vamos a ver por separado a cada uno de estos hidrocarburos insaturados. Empecemos con los alquenos. Definición. Son compuestos que en su estructura poseen uno o varios dobles enlaces. Los alquenos corresponden o tienen una fórmula general CnH2 que multiplica a N. Recordemos cuando nosotros estudiamos a los alcanos, también hablamos de una fórmula general CnH2n más 2, ¿sí? En donde la C y el hidrógeno corresponden C al carbono y la H al hidrógeno. Y N significa el número de átomos de carbono que tenga o vaya a tener el compuesto. Los alquinos. Si los alquenos tenían un doble o varios dobles enlaces en su estructura, ahora los alquinos son compuestos que en su estructura pueden poseer, uno o varios triples enlaces. Los alquinos responden a la fórmula general CnH2 que multiplica N menos 2, en donde N va a reemplazar al número de átomos de carbono que tenga el compuesto. Ahora vamos a ver la nomenclatura de alquenos y de alquinos. La nomenclatura de alquenos y de alquinos es muy fácil. Si recordamos a la nomenclatura de alcanos, en la nomenclatura de alcanos nosotros decíamos que corresponde, el nombre del compuesto corresponde a dos partes, un prefijo y un sufijo. El prefijo depende del número de átomos de carbono que vaya a tener el compuesto. Y el sufijo, si es alcano, su terminación será en ano. Si es alqueno, en este caso, la terminación será en eno. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la nomenclatura de alquenos desde dos átomos de carbono hasta 20 átomos de carbono, ¿sí? No hablamos de un átomo de carbono para formar un alqueno y un alquino. No vamos a hablar, ¿por qué? Porque los alquenos entre carbono y carbono tienen un doble enlace, ¿sí? En cambio, los alquinos entre carbono y carbono van a tener un triple enlace, pero si hablamos de un solo átomo de carbono, no se pueden formar alquenos y alquinos, porque un solo átomo de carbono no puede tener los dobles enlaces. Tiene que necesariamente existir otro átomo de carbono para que tenga el doble enlace. Muy bien. Si el alqueno tiene dos átomos de carbono,
el prefijo será et. Si tiene tres prop, esta nomenclatura, estos prefijos nosotros ya estudiamos en la clase anterior. Lo único que nos interesa hoy, unir eno con el prefijo, es decir, unir prefijo y sufijo y obtenemos el número del compuesto, ¿sí? Eteno, propeno, buteno, penteno y así sucesivamente. Si hablamos de alquinos. Los alquinos también dependen, el nombre de los alquinos depende de un prefijo y sufijo. El prefijo depende del número de átomos de carbono, que siempre va a ser el mismo, y lo que va a cambiar es el sufijo, porque si son alquinos va a terminar en ino. Entonces, al unir et más ino, etino. Si el carbono el compuesto tiene dos átomos de carbono, va a ser etino. Si tiene tres, propino. Si tiene cuatro, butino. Y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien. Utilizando la fórmula general de obtención de alquenos, formemos alquenos que contengan 5 y 8 átomos de carbono. Ahora vamos a utilizar la fórmula para obtener alquenos. Recordemos que la fórmula para obtener alquenos es CnH2 que multiplica a N. N depende del número de átomos de carbono. En el primer caso, N va a tener un valor de 5, ¿verdad? Entonces, planteamos la fórmula y reemplazamos datos, ¿sí? Muy bien. Y reemplazamos n. C5, en vez de n, escribimos el número 5. H2 que multiplica n. ¿Cuánto vale n? Vale 5, ¿verdad? Entonces el resultado C5, H10. Cuando el carbono en el alqueno tiene 5 carbonos, se va a llamar penteno. Recordemos que el prefijo es pent, quiere decir 5, eno, que es un alqueno. Penteno. Muy bien, para nosotros colocarle aquí en esta cadena en una forma lineal, es el mismo compuesto, pero lo vamos a ubicar en una forma lineal. Usted puede ubicar el doble enlace en cualquier lugar, eso no hay ningún inconveniente, ¿sí? En este caso lo hemos colocado en el primer carbono. Y si queremos saturarlo a este carbono o ver la tetravalencia que tiene el primer carbono, tenemos que tiene dos hidrógenos, más dos aquí, cuatro. Para este de acá, aquí tiene un hidrógeno, más el enlace 2, más los dos enlaces anteriores, 4. Recordemos que el tipo de enlace que tienen los compuestos orgánicos es covalente. Covalente sirve que es, quiere decir que es compartido, le sirve tanto para el primero o para el de acá, ¿sí? Muy bien, y así sucesivamente se completa la tetravalencia de cada carbono. Muy bien. Vamos a formar un alqueno cuando n valga 8. Reemplazamos N, C8H2 que multiplica N, en este caso N tiene el valor de 8 y seguimos haciendo la operación. El resultado es C8H16. Cuando el carbono tiene 8 átomos o son 8 átomos de carbono, oct, como es un alqueno, octeno, terminará siempre en eno. Muy bien. Aquí nosotros le colocamos el doble enlace, le hemos colocado en el segundo carbono, en el primero no en el segundo. Entonces, mire, si se quiere contabilizar la tetravalencia, CH3, 3 más uno, 4 para el primero. Para el segundo, un hidrógeno más 2 de acá son 3 y uno 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Ahora sí, vamos a formar alquinos, asimismo que contengan 5 y 8 átomos de carbono, utilizando su fórmula. Y el triple enlace lo vamos a colocar en el lugar que nosotros creíamos conveniente, ¿sí? Muy bien. Recordemos que la fórmula para obtención de alquinos es CnH2 que multiplica N menos 2. N, cuando N vale 5, muy bien. C5H2 que multiplica 5. ¿Cuánto vale, perdón, cuánto valía N5, ¿no es cierto? Entonces 2 por 5, 10 menos 2, 8. El resultado es C5H8. Cuando el alquino tiene 5 carbonos, utilizo el prefijo pent. Como es alquino, termina en ino, pentino. Ahora nosotros lo hemos colocado aquí en el primer carbono, el triple enlace. 3 más un hidrógeno, 4. Para este segundo carbono, 3 más este enlace de aquí, 4. Usted dirá, ¿y por qué aquí no va el hidrógeno? Si le colocamos aquí el hidrógeno, se sobresatura, es decir, pasa ya de los 4 enlaces que tiene el carbono, ¿sí? Entonces tiene que ser, el carbono es tetra, tiene que saturar con 4. Muy bien, y así sucesivamente. Para este carbono aquí tengo dos hidrógenos. El enlace de aquí significa que se une, son 3, y el de acá
4 y así sucesivamente. Muy bien. Continuemos acá cuando n vale 8. Reemplazamos el valor de n que es 8, hacemos la operación y el resultado es 8H14. Cuando el alquino tiene 8 carbonos, utilizo el prefijo oct más ino, octino. Aquí lo hemos colocado el triple enlace en este lugar, pero usted puede colocarlo en cualquier lugar. Lo importante es que al momento de llevar el triple enlace usted pueda decir, este es un hidrocarburo insaturado y corresponde a los alquinos. ¿Por qué alquinos? Porque tiene entre carbono y carbono un triple enlace. Muy bien, continuemos. Nomenclatura. Vamos aquí en este cuadrito a establecer una única diferencia. Lo que concierne a la nomenclatura. Si es alqueno, va a terminar en eno y si es alquino, en ino. Lo demás son las reglas iguales a las que se utilizaron para dar la nomenclatura a los alcanos, pero vamos a revisar. Alquenos. Los alquenos utilizan los mismos prefijos que los alcanos para nombrar la cantidad de átomos de carbono. La diferencia principal es que la terminación ano de alcano cambia por eno en los alquenos. De igual forma acá los alquinos. La diferencia es que la terminación ano de alcano va a cambiar por ino de alquinos. Muy bien. La cadena principal se empieza siempre a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. En cambio, en los alquinos, la cadena principal se empieza a numerar por el extremo más cercano al triple enlace. A diferencia de los alcanos, que la cadena principal se empezaba a enumerar por el extremo más cercano a la primera ramificación o al radical, ¿recuerdan? Entonces aquí ya vamos a tomar en cuenta a los dobles o triples enlaces. Es decir, si es alqueno, empezamos a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. Y si es alquino, por el extremo más cercano al triple enlace. Muy bien. Siguiente. Se indique el localizador del doble enlace o se indique el localizador del triple enlace. Es decir, es siempre importante indicar el número de carbono en donde va el doble o el triple enlace. Si la cadena tiene dos o más dobles enlaces, la terminación eno se transformará en dieno cuando tenga dos dobles enlaces. Si tiene tres, trieno. Si tiene cuatro, tetraeno. Y así también en los alquinos. Si tiene dos triples enlaces, la terminación ino se transformará en diino. Si tiene tres, trino. Si tiene cuatro, tetraino. Muy bien. Si el alqueno es ramificado, se nombra tal como en los alcanos ramificados. Igual, si el alquino es ramificado, se nombra tal como en los alcanos ramificados. Pero siempre y cuando recordemos y no olvidemos que los nombres de las ramificaciones siempre se las ordena en orden alfabético. Muy bien. Ahora formemos alquenos lineales que contengan uno, dos y tres enlaces dobles para dar su nomenclatura. Muy bien. Aquí en este caso nosotros tenemos un alqueno que tiene un solo doble enlace. Y recordemos que los pasos para la nomenclatura nos decía que es muy importante indicar el localizador en donde lleva el doble enlace. Observemos que aquí tiene un doble enlace aquí en este compuesto. Entonces, para dar el nombre, digo 2-hepteno. 2 quiere decir que el carbono 2 lleva el doble enlace. Hept, 7 átomos de carbono. Mire, del 1 al 7, 7 átomos de carbono. Muy bien, sigamos con el siguiente. Este se caracteriza porque tiene dos dobles enlaces, en el carbono 2 y en el carbono 5. Muy bien, entonces es muy importante indicar. Si tiene dobles enlaces, la terminación eno se va a transformar en dieno, di2, dobles enlaces. ¿En dónde? El carbono 2 y 5. Y ept quiere decir que la cadena carbonada tiene 7 átomos de carbono. Continuemos. Aquí tenemos al mismo compuesto, pero con tres dobles enlaces. ¿En dónde? En el 6, en el 5 y en el 3. ¿Sí? En el 6, en el 5 y en el 3. En este caso, miren, nosotros hemos empezado a enumerar por este de acá, un 2. Pero si usted, la decisión suya es cambiar la enumeración, sí la puede hacer de acá hacia acá. ¿Por qué? Porque recordemos que empezamos a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. Tenemos la misma distancia de aquí o de acá. Entonces, si usted hubiese empezado a enumerar de izquierda a derecha, no hay problema, porque estamos a la misma distancia. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos dos
4, 5. Heptatrieno. Quiere decir que el doble enlace lleva en el carbono 2, 4 y 5. Y como son tres dobles enlaces, trieno. Continuemos. Formemos alquinos lineales que contengan uno, 2 y 3 enlaces triples. Vamos con la misma cadena carbonada que tiene 7 átomos de carbono y coloquemos en el primer caso un triple enlace, en el segundo 2 y en el tercero 3. Muy bien. Continuemos. En el primer caso, hemos colocado en el carbono 2, para dar el nombre decimos 2-ep, ep7, y no triple enlace. ¿En dónde el triple enlace? En el carbono 2. En el siguiente caso, 2,5, hemos colocado en el carbono 2 y en el 5 el triple enlace. Y decimos 2,5 hepta. Hepta quiere decir 7. 7 átomos que tiene la cadena principal. Di 2 y no 2 triples enlaces. Y en el siguiente tenemos 3 átomos, 3 triples enlaces, en carbono 1, en el 3 y en el 5. Por eso es que decimos 1,3 hepta, hepta 7, tri 3. Triples enlaces, ¿en dónde? En el 1, en el 3 y en el 5. Y no quiere decir triple enlace. Tres triples enlaces, ¿en dónde? En el 1, 3 y 5. Muy bien. Ahora sí. Vamos a describir las nomenclaturas para alquenos ramificados y seguidamente para alquinos ramificados. Recordemos que son las mismas reglas que utilizamos para los alcanos, con la única diferencia que en lugar de ano, la terminación será eno en alquenos, ¿sí? Y también la otra es que nosotros empezamos a enumerar la cadena por el extremo más cercano al doble enlace cuando se trata de alquenos. Muy bien. Aquí tenemos, recordemos que las fórmulas pueden ser también esqueléticas y aquí tenemos una fórmula esquelética, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es primeramente para nombrar a un alqueno ramificado debemos escoger la cadena más larga, ¿sí? Muy bien, que tenga átomos de carbono y debemos iniciar a enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. Muy bien, en este caso la cadena principal ha sido esta. Observemos, la hemos enumerado desde acá porque aquí tengo un doble enlace, ¿sí? Tiene 9 átomos de carbono. Se trata del noneno. Quiere decir que en el carbono 1 lleva el doble enlace, un noneno. Non quiere decir 9. Eno, doble enlace. ¿En dónde? En el carbono número 1. Muy bien. Luego de ello yo voy a identificar las ramificaciones o los radicales y a escribirlos en orden alfabético. Muy bien. En el carbono 6 tengo el isopropil y en el 7 el metil. ¿Cuál va primero en orden alfabético? Va el isopropil. Entonces digo 6 isopropil, 7 metil, un noneno. Siguiente. Aquí también se trata de un alqueno ramificado porque al observar que tiene un doble enlace, digo, este es un alqueno, pero como tiene radicales, es un alqueno ramificado. Muy bien. Escogemos la cadena más larga de átomos de carbono, en este caso es esta cadena lineal. La enumero por el extremo más cercano al doble enlace. Observemos que aquí está el doble enlace, entonces enumeramos en esta dirección. Tengo 7 átomos de carbono. ¿En qué número de carbono lleva el doble enlace en el carbono 2? Entonces digo 2 hepteno, 7 átomos de carbono. Eno, doble enlace. ¿En dónde tiene el doble enlace en el carbono número 2? Muy bien. Luego identifico los radicales y los escribo en orden alfabético. Tengo aquí en el carbono 5 el etil, en el 6 tengo 2 metil, 2 metilos y en el 4 un metil. Muy bien. Et va primero que M, ¿verdad? Entonces digo 5 etil. ¿Qué significa 5 etil? Que en el carbono 5 lleva el radical etil. En el carbono 4 y dos veces en el carbono 6 lleva el metil. Entonces digo 4,6,6 trimetil. ¿Por qué escribo tri? Porque hay 3 radicales metiles. ¿En qué carbonos? En el 4,6,6. ¿Sí? ¿Por qué escribo dos veces 6? Porque el mismo carbono lleva hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Rayita 2 hepteno. Continuemos. Otra cadenita carbonada ramificada de alqueno. Observemos que es un alqueno ramificado porque aquí tiene un doble enlace. Muy bien, empezamos a enumerar por el extremo más próximo al doble enlace. En este caso va de derecha a izquierda. Contabilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono. Si son 10, va a ser un decenos, ¿verdad? ¿En qué carbono lleva el doble enlace? En el carbono 3, el doble enlace. Por eso es 3. Dec quiere decir 10. Eno,
doble enlace. ¿En dónde? En el carbono número 3. Luego identificamos las ramificaciones. En este caso, identificamos las ramificaciones. En el carbono 6 lleva el butil y en el carbono 6 mismo lleva el terbutil y en el 9 lleva el cloro. Recordemos que también los compuestos orgánicos pueden tener incluidos en su estructura a los halógenos. Muy bien. Entonces, vamos primero 6 butil. 9 cloro, 6 terbutil, 3 deceno. Quiere decir que en el 6 lleva el radical butil, en el 9 lleva el cloro y en el 6 lleva el terbutil. Muy bien, continuemos. Aquí también tenemos una cadenita carbonada, se trata de un alqueno ramificado, aquí está el doble enlace. Muy bien, empezamos a enumerar, aquí está la flechita indicándonos de izquierda a derecha. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Dos hexenos. Si es 6, el prefijo es ex. Eno doble enlace. ¿En dónde? En carbono 2. Muy bien. Luego tengo el cloro. Luego tengo el sec-butil y el terbutil. ¿Sí? Muy bien, en orden alfabético me queda 6 cloro, 5 sec-butil, 3 terbutil. Ahora sí vamos con los alquinos ramificados. ¿Por qué nos damos cuenta que es un alquino ramificado? Porque en su cadenita usted va a encontrar ya un triple enlace, alquino, ¿sí? Muy bien. De igual forma empezamos a enumerar por el extremo más cercano al triple enlace. Entonces por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego identificamos radicales y nos damos cuenta que en el carbono 3 tiene el etil y en el carbono 6 el metil, ¿verdad? Entonces, en orden alfabético me quedaría 3 etil, 6 metil, un heptino. Un quiere decir que el carbono 1 lleva el triple enlace, ¿sí? Si es alquino, termina en ino. Hept quiere decir 7 carbonos. Continuemos acá. Mire, observamos aquí un triple enlace y vamos a enumerar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se trata de un oct. Si el carbono tiene 8 carbonos, utilizo el prefijo oct. Como es un alquino, termina en ino. Octino. ¿En dónde lleva el triple enlace? En el carbono 2. Aquí. Muy bien. Luego observamos que en el 4 tiene un metil, en el 5 un metil y en el 6 dos veces el metil. Es decir, 4 veces se repite el metil. Por eso es que yo digo 4,5,6,6 tetrametil. Tetra quiere decir 4 radicales metiles y son los que están acá. Muy bien, tenemos aquí otra cadenita eh, muy bonita de un alquino ramificado. ¿Por qué alquino? Porque aquí hay un triple enlace. ¿Por qué ramificado? Porque en su cadena tiene ramificaciones o radicales. Muy bien. Enumeramos por el extremo más cercano al triple enlace y vamos de izquierda a derecha y nos damos cuenta que tiene 10 átomos de carbono. Si es 10, utilizo el prefijo dec y es ino porque es un alquino. ¿En dónde lleva el triple enlace? En el 2, en el carbono 2, ¿verdad? Luego de ello identifico radicales. En el 6 tengo el sec-butil, en el 4 el butil y en el 7 el metil. En orden alfabético me quedaría 4 butil, 7 metil, 6 sec-butil, 2 decil. Muy bien, utilidades de los alquenos. Los alquenos son muy útiles. En este caso vamos a describir la utilidad dentro de los alimentos, dentro de las frutas. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Un alqueno muy importante es el eteno o más conocido como etileno, el cual es una hormona vegetal que permite la maduración de frutas y verduras. Los aceites esenciales de plantas como el eucalipto, mentas, rosas y el cedro tienen un tipo de alquenos llamados terpenos. Los terpenos son compuestos orgánicos presentes en una amplia variedad de plantas. Son las moléculas responsables del aroma y sabor característico de muchas plantas, así como de su función de defensa contra insectos y patógenos. Además, los terpenos desempeñan un papel crucial en la producción de aceites esenciales, ya que son su principal componente. Asimismo, se cree que algunos pueden tener diversos beneficios para la salud. Aquí nosotros nos encontramos con unas fórmulas del isopreno y de los terpenos, monoterpeno y diterpeno. Nos damos cuenta que estos compuestos son orgánicos y corresponden a los alquenos porque tienen, primero, son orgánicos porque tienen carbón e hidrógeno, son hidrocarburos, pero también nos damos cuenta que corresponden o pertenecen a los alquenos porque tienen un doble enlace, ¿sí? Muy bien, continúe.
Utilidades de los alquinos. Así como los alquenos son útiles, los alquinos también tienen múltiples utilidades. El acetileno, conocido como etino, es el alquino de mayor uso. Es un gas que cuando se quema en presencia del oxígeno puro produce una llama alrededor de 2800 grados centígrados, por lo que es muy útil en soldadura. Aquí tengo la fórmula del etino. Et tiene dos átomos de carbono y no porque es un alquino y tiene triple enlace entre carbono y carbono. A partir del acetileno también se utiliza gran cantidad de compuestos orgánicos, siendo el ácido acético uno de los más importantes, junto a otros hidrocarburos insaturados capaces de polimizarse dando plásticos y caucho. Aquí tenemos un neumático. Pero también son muy importantes para la elaboración, los alquinos son muy importantes para la elaboración de pesticidas y los cuales son utilizados en las granjas. En la vida cotidiana se emplean en el hogar como solventes orgánicos, agentes para limpieza a seco, diluyentes de pinturas y quitamanchas. Pero también, así como los alquenos y alquinos tienen mucha importancia, también impactan al medio ambiente. Los alquinos se encuentran en el petróleo y esto causa daños a los múltiples ecosistemas marinos. Los hidrocarburos como tal no producen ningún impacto ambiental. Es cuando esos hidrocarburos son utilizados como combustibles que se tornan dañinos para nuestro entorno. Son utilizados por motores de combustión interna que producen gran potencia y facilitan enormemente las actividades humanas, pero como consecuencia su carburación produce óxidos de carbono en forma de monóxido y dióxido. Estos se elevan a la atmósfera y contribuyen a acelerar el efecto invernadero. Gracias, señoritas y jóvenes, por su atención.